dice su palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Puede tomar su asiento. Meditemos juntos esta preciosa mañana bajo el pensamiento caminando en sabiduría. Caminando en sabiduría. La palabra necio, mis amados, por lo general se refiere a una persona que actúa de manera insensata e irresponsable. Una persona de que viendo los avisos, oyendo los consejos, no los toma en cuenta. Viendo las señales, no las toma en cuenta. Entonces la Biblia se refiere, o por lo general, necio se le llama a una persona que actúa insensatamente e irresponsablemente. Como bien diríamos, hay personas que actúan que no se quieren ni a sí mismos, porque abusan de tal manera que parece para ellos una inteligencia, pero es una insensatez. Y le pongo un ejemplo facilito. Cuando el joven en su motocicleta el límite de velocidad es 90, pero él va a 140, ¿es de sabio? No es de sabio. Entonces es una persona que actúa irresponsablemente. Y vemos tantas situaciones, hermanos, que a uno no le dejan de molestar en las redes sociales. Cuando de repente, por la insensatez de un padre, de una madre, tiene que morir un niño de poca edad. Se veía una noticia hace poco de un padre que llevaba a la niña en la moto adelante y se estrelló y la niña pues murió sin una acción insensata. Y la Biblia define al necio como una persona que dice en su corazón, Proverbios 14 o Salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. La Biblia llama a una persona necia cuando en su corazón él dice: no hay Dios. Y el problema de una persona que dice no hay Dios es que actúa de una manera inmoral, corrupta, y hace obras abominables. Porque en la gente, mis amados, que no se congrega en una iglesia, pero que tiene conocimiento de que hay un Dios, hay un cierto límite entre ellos. Yo he escuchado decir a algunos amigos o algunas personas decir: no, eso no se puede, demasiado. Y entre ellos reconocen que hay un Dios, no tienen una norma, no asisten a una iglesia, no leen la Biblia, pero saben que en consecuencia hay un límite. Dicen: no, eso sí no. Pero el necio, el que dice no hay Dios, ese hace obras inmorales, corruptas, abominables ante el Dios de los cielos. Y la Biblia lo llama necio. Pero veamos en primer lugar de dónde viene esta necedad. Y en primer lugar es que el hombre nace separado de Dios. El hombre nace separado de Dios. Entonces, si el hombre nace separado de Dios, por naturaleza su corazón va a estar en contra de Dios. Si la naturaleza de él es contra a Dios, es contra la voluntad de Dios, entonces sus obras, su corazón va a ser en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Pero a mí me encanta el Señor, que según Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, como dice el versículo 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, oiga, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, a pesar de la necedad del hombre, a pesar de la insensatez del hombre, Dios muestra su amor, Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia. Y el hombre no entiende que Dios le está persiguiendo. ¿Por qué? Porque él nace espiritualmente ciego, necio. Su naturaleza es esa. A veces nos encontramos con personas que uno piensa: ¿a quién en su sano juicio, llevándole una buena nueva como esta, la palabra del Señor, llevándole una buena noticia como esta, se puede molestar?
se puede enojar, se puede irritar, al punto de decir: me caen mal esos creyentes, me caen mal esos evangélicos. Y gente que procesa servir a Dios. La pregunta sería: ¿cuál es el problema en ellos? Que nacieron espiritualmente ciegos, necios. Su naturaleza, mis amados, es de necedad. Y sí o no que más de algunos de los que hoy estamos acá éramos necios. Hermano, Cristo le ama. Hermano, lo invito a la iglesia. Y la respuesta no era la que queríamos, la que esperábamos. Yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi iglesia. Y de la iglesia ni la conocían, pero ellos tenían su religión. Porque la necedad de nosotros, había que pelear para darles esta buena nueva. Y hoy que nos damos cuenta de la realidad de que nuestra naturaleza ha sido abierta, nuestros ojos, nuestra necedad ha sido cambiada por sabiduría, entendemos que nos estamos perdiendo de algo maravilloso. Entonces, dice la Biblia, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, oiga, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Conociendo de Dios, no le glorificaron, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su conocimiento. Hay gente que se envanece en su conocimiento. Hace poco estábamos platicando con un familiar mío y él es muy fanático de la fe en Jesús. Él no persevera, pero es fanático. Y yo le digo: no nos vamos a entender, porque usted está envanecido en su razonamiento. Y aunque le lea la Biblia, que le diga texto por texto y le lea el capítulo de ustedes, no me va a entender. Y le digo, ya para finalizar, mire, le digo yo, para que usted me entienda sin el ánimo de ofender, él es un pescador de años. Es como que a usted le venga a explicar a alguien que empieza a tirar las redes ahí, que le diga a usted cómo pescarle. Ya sé lo que me estás diciendo. Está envanecido en su capricho. Pensar, no, es que esto es la verdad, esto es así. La Biblia, hay que leer la Biblia con un corazón abierto, que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Pero cuántas veces nos envanecemos en cosas. Yo digo que no es malo, lo que yo diga no pesa. Amén. Lo que pesa es la palabra del Señor. Yo puedo decir esto debe ser así, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Amén. Entonces, nacen necios espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Oiga lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no va a comprender las cosas espirituales. Nosotros no podemos esperar que el hombre sin Cristo, que el hombre que no sea guiado por el Espíritu Santo, entienda las cosas espirituales. El hombre natural tiene como prioridad las cosas pasajeras de la vida. ¿Qué es lo primero que nos responden cuando invitamos a la gente a la iglesia? Ajá, y si yo voy a perder tiempo, dicen ellos, ¿quién me va a dar lo que voy a ganar en ese rato? Y no es cierto que aún nosotros nos ponemos en esa clase de pensamientos, que nos duele apartar 1 hora y media, 2 horas para adorar al Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque ponemos primero las cosas pasajeras de la vida, y aunque en el ego nos duele, en la carne nos duele, y no lo quisiésemos aceptar, la casa, el carro, los dólares, la señora joven se queda y un día nosotros nos vamos. ¿Qué si ganásemos el mundo y perdemos nuestra alma? No hay. Con esto no estoy diciendo, pues crucemos los brazos y no hagamos nada. No, todo tiene su tiempo. Entonces el hombre natural
ve como prioridad o tiene como prioridad las cosas pasajeras de la vida. El afán y hacer y hacer y hacer. Pero deja como último las eternas. ¿Cuánta gente hemos llegado y le hemos dicho, mire hermano, y ya muriéndose, hombre, en una camilla de hospital, desahuciado de la ciencia en la cama? Hermano, reconcíliese, acepte. Mira, son tan valientes y tan decididos. Más adelantito, mi hermano, si alguien está ya descartado, solo Dios puede levantarlo. Pero la gente es tan sagaz. Dice, si me queda tiempo después, hermano. El problema será, mis amados, al final, que nos demos cuenta de que no invertimos lo suficiente donde deberíamos haber invertido. Cuando nos demos cuenta que invertimos en las cosas que pasan, en las cosas que no nos llevamos, en las cosas que quedarán, y dejamos de invertir en el reino eterno. Por eso es que Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me encanta lo que dice, las demás cosas. Fíjate que el cristiano comete un error. El cristiano persigue las añadiduras. Voy a poner un ejemplo. El reino de Dios es este. Las cosas de la vida son estas. Cuando yo me acerco al reino de Dios, aquellas cosas se acercan a mí. Pero cuando yo me acerco a las cosas añadidas, el reino de los cielos no se acerca a mí. Entonces hay que ser inteligente entonces. Si el estar en el reino de Dios y estar en el Señor atrae las bendiciones, ¿quién no quiere estar bendecido, hombre? Pero hay un orden. Entonces el hombre natural tiene como prioridad las cosas pasajeras y por último las cosas eternas. El orden está al revés. Primero lo eterno y después lo pasajero. Primero lo de Dios y después lo que perece. El hombre natural le parece locura las cosas espirituales. Y nosotros debemos guardarnos, asegurarnos de estar en la voluntad de Dios. Porque hay gente que le parece locura el que nos reunamos a adorar, a cantar, a orar. Parece locura, no tienen que hacer. Si supieran que los creyentes somos la gente más ocupada. Pero el detalle es que somos ordenados. Si toca madrugar para hacer las cosas y luego atender lo de Dios, lo hacemos así, gloria a Dios. Hay un orden. Pero a la gente le parece locura el adorar al Señor, el cantar al Señor. Y dice, ¿y a qué le cantan ahí? Ahí no hay nada, no tienen una cosita que ver. Y el problema es que no solamente los que no conocen de Dios, no solamente los que le dicen llamarse cristianos, gracias, sino que dentro de la iglesia hay gente que le parece locura de que usted diga gloria a Dios. Hay gente que le parece locura que usted aplauda. Yo recuerdo, yo soy poco para andar diciendo aplaudan, no, eso nace en el corazón. Una iglesia donde fui a predicar y ellos, ahí no se oye pero ni un suspiro. Y quizás el Señor ese día los tocó, los ministró y la gente aplaudía. Decía como que fuera una iglesia de las nuestras. Y el pastor enojado salió cuando estábamos, esta gente es loca, ¿me? ¿Viste cómo estaban aplaudiendo y gritándome? Yo les he dicho que ese desorden es malo. Ay, híjole, no podés detener lo que es del Espíritu. Pero hay gente que le parece locura cuando usted, gloria a Dios, se le quedan viendo usted como que ha dicho algo raro. Se le quedan viendo como que que no estaba dormido. Las cosas espirituales para el hombre natural, para el hombre carnal, son locura. Y el problema es que hay un montón de mundanos, fríos, tibios, que se deben hablar del Espíritu Santo cuando nunca lo han sentido, cuando nunca lo han palpado. ¡Ale gloria al que vive! ¡Aleluya! Y por eso es que empieza con sus disparates. Dice, no, hay que mantener un orden, guarde silencio, cállese. No, conmigo diga gloria a Dios y dé gloria a Dios. Porque nunca han sentido la presencia de Dios. Oiga, y eso es de lo básico.
y de repente ve que uno se suelta en danza y hablando lengua, se muere. Porque son locuras para él, no las discierne. Y como un pedazo de carne, y como un pedazo de hielo, va a entender las cosas del Espíritu si nunca las ha sentido. Pero cuando uno ha experimentado la gloria de Dios, que uno quiere mantener la postura, pero de repente se te sale un gloria a Dios, de repente se te sale un aleluya, pero de repente aplaude. Cuando uno siente eso, uno quiere estar tranquilo, pero hay algo por dentro de nosotros más potente, más fuerte, que nos lleva a adorar, nos lleva a bendecir. Alabado sea Dios para siempre. ¡Ay, santo poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el hombre natural, todas estas cosas le parecen locuras. Ay, si hablamos de una revelación, no se la va a creer. Claro que no, a todo le podemos decir camán, como dijo el gringo. Aquí hay un asunto o un colador: la santa palabra del Señor. Amén. Porque hay un montón de gente emocionada, emocionalista, que cuando están orando se aprietan los ojos con las manos y empiezan a ver dibujos y ya dice: tengo una revelación. Tenga cuidado. Cuando Dios hable, hable. Cuando Dios no hable, no invente. Uno debe ser honesto y siento. Porque yo he tenido un montón de oportunidades donde con amigos, hermanos, sueño, ando un pensamiento de que no me dejen paz, y le digo: mira, yo siento esto en el corazón. Dios no me ha hablado, no te voy a mentir eso. Dios no me ha dicho nada, pero siento en el corazón esto y esto. Y les contaba la vez pasada que soñaba con un amigo y le decía: mira, le digo, cuídate, te miraba de esto y de este modo. Y me dice el bandido: sí, masito, me hallás como así de bien. No andaba en buenos pasos. Pero uno tiene, pero cuando Dios habla, usted diga: Dios dice. Mientras, no. Pero dijimos que para el hombre natural, para el hombre necio, estas cosas le parecen locuras. Ahora, en consecuencia, el hombre necio piensa que la necedad es sabiduría, porque vive al revés. La gente que vive sin Dios nos acusa a nosotros de que de necio, que poco inteligente. ¿Cómo les lavan el cerebro a ustedes ligeros? No, hombre, yo que soy inteligente. Si supiera que tiene la cuerda al revés, si supiera, aleluya, que aquí nadie nos ha lavado el cerebro, a mí nadie me lo lavó, solamente la sangre del cordero. Ese sí me ha lavado, alabado sea Dios. Vamos, si es para el Señor, debe ser con todo. Oiga, tengo aquí 14 características del necio. Se las voy a leer corriendo. Una: el necio odia el conocimiento. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Quién odia el conocimiento? El insensato. Es que eso de leer la Biblia se vuelve loco, un necio. Es que eso de leer la Biblia nadie lo entiende, necio. Es que se van a preparar para predicar, necio. Amén. Segundo, no se complace en el entendimiento. Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en su corazón se descubra, en que su corazón se descubra. Entonces, el necio no complace en el entendimiento. 3. Disfruta con los planes malvados. Proverbios 10:13. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 4. Proclama la locura. Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. Quiero hacer una pausa ahí. Dice un adagio que el sabio no dice lo que sabe, el necio no sabe lo que dice. El necio descubre su corazón fácil. Perversidades, chambres, mentiras, las abre. No las puede. El recto no, el inteligente. ¿Te diste cuenta de eso? No. Y aunque uno haya sido el primero que lo haya hecho, no. ¿Por qué? Porque ahí la inteligencia cortó todo. Sigamos. 5. Rechaza la disciplina de los padres. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre,
mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. 6. Habla perversidad. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, o sea, tonto. 7. Es iracundo. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 8. Se mete en problemas por su discurso orgulloso. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. 9. Se burla del pecado. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. 10. Es mentiroso. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. 11. Desprecia a su madre. Los necios desprecian a su madre. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Amén. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las que contiendas de la mujer. 13. El hombre necio comete inmoralidad sexual. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. 14 y último. La mujer insensata derriba, la necia, derriba su casa. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derribe. Palabra de Dios. Son algunas cualidades del necio. Aquí podríamos haber sacado otras 40 más, pero yo creo que con esas 14 nosotros ya entendemos cómo actúa el necio. En segundo lugar, la sabiduría comienza con el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo comienza la sabiduría? Temiendo al Señor. Temiendo. El principio de la sabiduría es el temor. Cuando yo temo a Dios, me evito de pecar. Y el que se evita de pecar es sabio. Amén. El que se evita de hacer tales cosas es sabio. Porque ¿para quién son los moretones? ¿Para quién son los mayugones? Para el desentendido, para el necio. Entonces, la sabiduría comienza con temer al Señor, el temor a Dios. Y el temor a Dios nos hace sabios, nos hace entendidos. Pero el necio desprecia el temor a Dios, la sabiduría, la enseñanza, el consejo. Mira, hermano, aprendamos esto, que los consejos que nos dan son para nuestro bien. Si alguien se acerca a aconsejarlo, agradézcale. Yo sé que quizás en el momento no le va a agradar, no le va a gustar, pero reflexione sobre ese consejo, reflexione sobre esa advertencia. Porque si esas canas te están aconsejando es porque ya pasaron por ahí y no quieren que te quiebres donde ellos se quebraron. Porque en la vida se obtienen experiencias, compradas. Te toca pasar por el camino y sufrirlas. Y las otras las vemos y las aprendemos en otro. Alguien nos dice, cuidado, por ahí no. De esa manera que vas viviendo vas a terminar mal. Y si usted ha entendido, usted empieza a aceptar ese consejo y es sabio. Oiga, el sabio reconoce la verdad y sus caminos. Eclesiastes 9:1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. ¿A dónde están los sabios? En las manos de Dios. Si echamos una miradita a los grandes hombres que han promovido inventos para bienestar de la sociedad, si buscamos a raíz, han sido cristianos. Amén. Ha sido gente de Dios, porque los sabios, los justos, están en las manos del Señor. El camino, la sabiduría y la senda de la vida están en las manos de Dios. Usted quiere ser sabio, pídasela a Dios. Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pídasela
pídasela al Señor. Si usted siente que las cosas no las va haciendo bien, no las va dirigiendo bien, dígale al Señor: ayúdame. A mí me falta todo lo que a ti te sobra. Dame. Gloria a Dios. Porque el único poder, mis amados, que puede vencer la necedad de un hombre y encaminarle a la sabiduría es la salvación. Ese es Dios. Jesucristo, a través de este mensaje maravilloso de la salvación. Porque no hay que ir afuera de estas cuatro paredes. Habemos hombres aquí en la casa de Dios que no podíamos ministrar nuestras bendiciones. Nomás recibíamos el paguito y no llegamos ni a la casa con el pago. Amén. Eso quiere decir que no era sabio. Pero hoy en las manos del Señor, su mente ha cambiado, su corazón ha cambiado. Y usted dice: ¿cómo es que me rinde tanto? Y usted que dice: pero hoy que ando en Cristo no me abunda. Anote por ahí, algo debe estar haciendo mal. Amén. Porque la única manera de poder vencer la necedad del hombre es esta salvación. Es esta palabra, gloria a Dios. El único que puede cambiar o vencer la necedad es Cristo. Cuando el hombre se vuelve a Dios por medio de Jesucristo, oiga, pasa de la necedad o de andar en la necedad a la sabiduría. Renuncia a su ego, de volverse al ego suyo, a volverse a Dios. Porque el hombre es un Dios sin Dios, mis amados. Es egocéntrico, es ególatra. Yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo esto, y se jacta. Pero qué lindo es escuchar: fíjese, hermano, que voy a hacer esto. Primero Dios. Amén. Primero Dios, que se va a lograr. Primero Dios, que lo voy a sacar adelante. Entonces se vuelve del ego a Dios. Ahora, la sabiduría de Dios y la palabra de Dios son las únicas que pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Hay gente que parece periquito, todo repite. Lo que oye repite. Y más que todos los religiosos. A la hora de debatir, ellos pelean. Y usted le puede demostrar una cátedra, un argumento, y para ellos no importa, porque lo que ellos repiten es lo que pesa. La palabra de Dios nos enseña. Y oiga, la palabra de Dios es la única que puede hacernos sabios. Oiga lo que dice 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Ahora bien, esto tiene una consecuencia. El niño por sí no va a aprender la Biblia. Tiene que haber un padre, como dice Proverbio 22, hay que instruir al niño en su camino. ¿Para qué? Para cuando fuese viejo no se aparte. Es posible que se vayan a pegar su conocidita al mundo. Es posible que vayan por allá y en medio de aquello, como dijo pródigo, tal es la vida que me enseñaron. Yo no puedo morir así, hay un Dios. ¿Y cuántos testimonios, mis amados, han habido de gente que en la dominical ha sido sembrada esa palabra y ya tarde, pero ha hecho efecto? Aleluya. Tercer lugar, la sabiduría que la Biblia alaba no es aceptada por los hombres. Los hombres pueden hablar y cambiar de filosofía sin cambiar de actitud. A los griegos les encantaba jugar este juego de filosofar, de hablar de esto, de lo otro, pero sin llegar a un cambio. O sea, en teoría eran sabios, tenían mucho conocimiento, pero el problema es que nunca llegaban a la verdad demandada, gloria a Dios, al conocimiento de la verdad. Siempre estaban aprendiendo. Pablo dice, siempre están aprendiendo, porque están sentados ahí, filosofando, debatiendo, comentando, pero no hay un cambio de actitud. Y no es cierto que hay gente en las iglesias que se llena de conocimiento en teoría, pero en la práctica no llegan a la verdad. Son buenos para memorizar, para agarrar, pero no lo llevan a la práctica. Porque la diferencia entre la hipótesis y la especulación, la verdad demanda reconocimiento, aceptación y cambio de vida. Amén.
que lo que predico debe reflejarse. Por otro lado, las Escrituras, la sabiduría está centrada en la convicción, oiga, y la conducta de lo específico en reconocer y obedecer a Dios. De modo que cuando una persona es salva, es transferida del dominio de la necedad a la sabiduría. O sea que, por eso el apóstol Pablo hace el llamado en el versículo 15. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que nosotros debemos caminar como ya Pablo lo ha hecho en el capítulo 4, llamados a caminar en humildad, en unidad, en amor y también en sabiduría, como lo dice en este versículo. En otras palabras, que nuestro caminar debe ser a la altura de nuestra posición. Nosotros ya no podemos caminar o comportarnos como necios. Ya no, porque ya fue trasladado el dominio de la necedad al dominio de la sabiduría. O sea, y oiga esto, la gente desde que usted acepta a Jesús pone sus ojos en usted, porque la gente sabe que el cristiano debe mostrar un cambio. ¿Y por qué somos la burla de mucha gente a veces? Porque somos necios, porque no nos comportamos sabiamente, porque no nos comportamos como deberíamos comportarnos. Y la gente, claro, lo primero que nos saca es al que ve en el desorden. Entonces, uno debe comportarse, mis amados, a la altura. Sí, yo quiero recordarle que usted no es cualquier cosa, hombre. Usted no es cualquier cosa. Usted es algo especial, algo que ha sido lavado, comprado con la sangre del Cordero. Entonces, la gente sabe eso. Y la gente espera que caminemos en sabiduría, que caminemos a la altura de nuestra posición, a la manera de la estatura de Cristo. Por eso Pablo dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En honor al tiempo, termino con esto. El apóstol Pablo menciona 3 cosas que la sabiduría de Dios enseña a sus hijos. Una, el creyente sabio reconoce sus principios de vida. No se salga del vocal. El creyente sabio reconoce sus principios de vida, el camino por donde debe caminar. Segundo, el creyente sabio reconoce sus privilegios. Y tercero, reconoce los propósitos del Señor en su vida. Dale un buen aplauso al Señor, por favor.